campo de las ciencias humanísticas, es médico tradicional y director creativo, nacido en Argentina, actualmente reside en la Ciudad de México. Ha sido criado en un entorno de medicina moderna al ser su padre neurólogo y alergista de gran trayectoria, al tiempo que se ha formado en diversos estudios de grado y posgrado en carreras relativas a la comunicación, los estudios culturales y el arte audiovisual, alcanzando el grado de doctorado en comunicación con una tesis doctoral en desarrollo sobre metafísica y psicología. En el campo profesional es director de creativo, guionista y productor ejecutivo dedicado a la creación de contenidos. A nivel académico es docente universitario y con frecuencia ponente en congresos con diversos temas de enfoque culturales y filosóficos vinculados a las tradiciones. En el campo de la terapéutica tradicional se ha formado en medicina tradicional mexicana y fitoquímica en el Instituto Tzapin, con maestros como el doctor Guillermo Mendoza y el maestro José Luis Vázquez Vázquez, al mismo tiempo que es discípulo de maestros del linaje Shipibo como Ronin Meni y la doctora Dios Elena Vega, y maestros de medicina tradicional peruana como Eugenia Padilla y Óscar Campo Quinto, entre otros. Actualmente dirige el colectivo de medicina trascendental y se encuentra desarrollando una serie de investigaciones sobre la terapéutica extática con miras a publicar. Vamos a darle por favor una bienvenida a Inti Miski. Si puedes, Inti Miski, pasar a este lado del podio, por favor. Me disculpa, estamos buscando a Inti. Una disculpa, vamos a tener que contactarlo, pues al parecer se desconectó. Let the children play in your heart. Let the water flow in your river. Name the game as it has always Ya tenemos aquí a Inti de regreso. Hola Inti, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos para comenzar entonces? Sí, sí. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? No. No, todavía no la vemos. A ver, vamos. Bien, aguárdenme a ver si salgo un momento y vuelvo a entrar. ¿Sí? ¿Me esperan 2 minutos? Sí, 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 sin ningún problema, por favor, aquí te esperamos. Gracias.
the children playing. Your heart, let the water flow in your river. Name the Bien, ahora creo que ya se puede. Ahí estaría Perfecto. compartiendo pantalla. ¿Están viendo? Sí, muy bien, aquí sí ya te vemos. Bien. Bueno, arrancamos entonces. De antemano, muchas gracias a todo el equipo Motus DAO, a Estefano particularmente por la oportunidad. Celebro estas iniciativas interdisciplinarias, motivadas por gente joven, intentando también entender la esencia de los nuevos paradigmas que son necesarios para este mundo en transición. Así que muy agradecido por eso. La ponencia en este contexto de nuevas alternativas en psicoterapia lleva como subtítulo Medicina enteogénica y técnicas del éxtasis. Para darle como un contexto general, tuve la oportunidad de escuchar previamente a algunos ponentes, lamentablemente no a Dan, sé que por David hizo algunas referencias a medicina enteogénica, espero no estar superponiendo algunos contenidos y bueno, que de alguna manera en un plano más sutil se haga un diálogo con ellos. Vamos a iniciar entonces. Como contexto inicial me interesaba plantear desde dónde voy a compartir estas ideas. Mis estudios no son del campo de la psicología, a pesar de que mi investigación de doctorado conlleva algunos aspectos psicológicos porque es sobre el concepto de ente en el inconsciente colectivo, en la cultura, en una rama de la comunicación que se llama la ecología de los medios. Pero sí tienen mucho basamento en lo que son mis prácticas de medicina tradicional en el contexto de un colectivo que tenemos en Ciudad de México que se llama Medicina Trascendental. Y básicamente parte de lo que es las ideas que voy a compartir tienen que ver con el registro de documentación más de tipo observacional, naturalística, en el cual yo he ejercido como guía de ceremonias, como médico tradicional, guiando procesos psicoterapéuticos, haciendo curaciones tradicionales con diferentes herramientas, dentro de las cuales, si es que nos alcanza el tiempo, voy a profundizar en una de ellas. Y al mismo tiempo, son los resultados o algunas observaciones de los intercambios que hemos podido tener con distintos psicólogos que me han derivado pacientes, justamente para hacer uso de estas herramientas que vamos a ver de qué manera pueden complementar el trabajo de la psicología o de las distintas ramas psicológicas. Como contexto inicial me parecía interesante compartir algunas ideas de las cuales no espero que coincidamos, pero al menos es un punto de vista sobre el tiempo histórico en el cual estamos vinculados a la salud mental y a los aspectos generales de la sanación de la conciencia o de la mente humana. Por un lado, lo que he venido identificando es un aumento continuo de los trastornos mentales y emocionales en el mundo. Eso estadísticamente tiene base para poder ser cotejado. Al mismo tiempo de que nos encontramos en un contexto cultural en lo cual todos los bienes culturales que se reproducen, o la gran mayoría, los mediáticos, los más virales, por decirlo de una manera, o más virósicos, dan cuenta de generadores de contenido o de productos culturales vinculados a desórdenes mentales y emocionales, ¿sí? Y parte del humor respecto a eso, parte de la generación de memes respecto a eso, incluso también la conformación de personalidades mediáticas virales que dan cuenta de esos desórdenes. Por otro lado, una disminución simbólica de la brecha entre los especialistas y los usuarios en todos los campos del conocimiento. Esto es, cada vez más, por ejemplo, se ve en el caso de los nutricionistas quejándose de los coaches de dietas, milagros, distintos tipos de cosas, que habla de alguna manera que este mundo de la era digital nos ha permitido un acceso al conocimiento en el cual esas figuras institucionalmente validadas con títulos académicos empiezan a tener una merma de concepto frente a los autodidactas. Y esto no escapa a todo lo que tiene que ver con el coaching espiritual, lo que son las técnicas de, no sé, programación neurolingüística, distintas doctrinas de perfeccionamiento de las cualidades humanas. Por otro lado,
la cuestión de la crisis existencial global. Esto, por un lado, respecto a la supervivencia del ser humano, lo que estamos hablando, lo que se viene cada vez hablando más fuerte del colapso civilizatorio, de una dirección de la humanidad hacia un destino de autoexterminio, de agotamiento de los recursos y de una cultura basada en valores tan superficiales, tan mundanos, tan especulativos, que mantienen a gran parte de la población en un estado de apatía respecto a la vida, un estado de inercia mental, espiritual, una falta eh, de, mm, de viveza, de fulgor espiritual como se pueden haber registrado en otros tiempos, o incluso una carencia de potencial intelectual, de potencial en materia de concepción, en materia de cosmovisión, que fácilmente se puede comparar con contextos filosóficos, espirituales de otros tiempos. Esta crisis existencial global, desde mi punto de vista, es muy importante tenerla en cuenta, ya que parte de lo que hablamos como insanidad mental puede tener origen en ese vacío existencial, en esa crisis del espíritu humano, en esa disociación entre el alma y el espíritu, y como habla, por ejemplo, un autor que desde mi punto de vista es muy interesante, de la filosofía perenne o tradicionalista francesa, René Guénon, de la crisis del espíritu moderno. También en este contexto me gusta mucho esta imagen de la izquierda porque ilustra lo que son las terapias psicodélicas modernas, en el cual el paciente en un contexto clínico con sustancias de grado farmacológico es privado de los sentidos para realizar un proceso de circunflexión profundo a partir de sustancias enteogénicas o psicodélicas, y ahora vamos a intentar ver la diferencia. Por un lado, aumento de personas que buscan la vía de la medicina enteogénica o psicodélica por resistirse a los procesos tradicionales de la psicoterapia. Y acá puse algunas características que he intentado que he encontrado como denominador en común frente a los pacientes que llegan buscando medicina enteogénica respecto a este rechazo de que los procedimientos son de la psicoterapia tradicional muy estandarizados, poco humanistas, son demasiado controlados, y que al mismo tiempo hay una connotación de estigmatización al paciente, por ejemplo, en el caso de tratamientos de adicciones como el drogadicto, el dependiente, etc. Al mismo tiempo, una disyuntiva frente a lo que es esta mentalidad estadística unilateral que suele tener el paradigma científico y estos servicios que empiezan cada vez a emerger más dentro de lo que son los servicios de salud chamánica, medicina enteogénica, medicina tradicional, etcétera, más vinculado a un cuidado personalizado y más un trabajo naturalista con los individuos. Y por último, que no es menor esto, y más viniendo de un entorno de medicina, soy también, o he ejercido como técnico en electroencefalografía, he trabajado en su momento a la par con mi papá, y mi primera inquietud académica era, de vocación era poder ser cirujano, neurocirujano. Bueno, la vida me llevó hacia otros caminos, más de la comunicación, creyendo que el gran problema del mundo tenía que ver con el contenido de la cultura. Y el venirme a México de alguna manera me redireccionó hacia el camino de la medicina, pero desde este lugar más tradicionalista que chocaba un poco con mis basamentos más científicos, hiperracionalistas. Quien conciba el paradigma de la astrología, soy Virgo, con ascendente en Virgo, y el paradigma racional en el cual me crié con mi papá era muy empirista. Entonces, el acercarme a la medicina tradicional desde un punto más allá de lo farmacológico, que es lo que a veces es un arte intercambiar o conversar con psicólogos para comprender esa cuota no puramente fitoquímica que tienen estas experiencias enteogénicas. Dentro de este background que decía, he tenido la oportunidad de, trabajando en clínicas, de ver la deshumanización, la corrupción y el deterioro ético de los servicios de salud, y aquí no solamente dentro de las instituciones oficiales o la medicina alopática, sino también dentro de la medicina tradicional, que es un tema un poco más delicado porque no hay un marco de protección, no hay incluso legislación en gran parte de los países sobre estas prácticas, y un poco tiene que ver con la tesis de mi ponencia respecto a la importancia de tejer un puente interdisciplinario entre lo que son las psicoterapias modernas y las psicoterapias autóctonas o tradicionales. Y por último, otras cuestiones de contexto tienen que ver, por un lado, con el renacimiento de la terapia psicodélica, del cual entiendo que muchos de los presentes estarán al tanto,
De hecho, recomiendo un libro que salió, se publicó hace poco por Ediciones La Llave, que se llama La nueva medicina psicodélica de Don Lete. Por otro lado, cada vez más esfuerzos en vincular la sabiduría ancestral con la ciencia moderna, dando cuenta de la impotencia de la ciencia moderna para atender las problemáticas humanas de estos tiempos. La vez pasada estaba leyendo estadísticas y lamento no haberla memorizado bien, pero me aparecía que la mitad de la población de mujeres mayores de 50 años en Estados Unidos estaban medicadas con benzodiazepinas hacía más de 5 años, ¿sí? Hablábamos ahí de problemas muy serios con la industria farmacológica. En Estados Unidos son los escándalos más graves respecto al exceso de suministro de benzodiazepinas y de opiáceos. Y al mismo tiempo, cada vez más profesionales de la salud con las inquietudes de ayudar genuinamente a las personas y saliendo de sus paradigmas para ir a buscar alternativas en campos no modernos, no oficiales, e incluso pensando en alternativas más allá del paradigma de la doctrina o de la cosmovisión o de la teoría psicológica en la cual el profesional de la salud está parado. Por otro lado, cada vez más intentos de conciliación entre la psicoterapia dinámica y la guía espiritual. Eso es muy importante porque hay un sentido de humanidad que está despertando. Con esta cuestión de la crisis del ser humano moderno, nos estamos planteando qué vinimos, qué estamos haciendo en este mundo. Lo estamos haciendo mierda, adrede, y eso tiene que ver con algo, hay algún tipo de represión de nuestra propia conciencia, en las formas de vida, en la manera en la cual nos relacionamos, en el propósito que le damos a nuestra agenda, o mejor dicho, cómo administramos nuestro tiempo en este plano existencial. Y por último, la cuestión de que estos tiempos justamente de apatía, de inercia, de gente que vive con una ética perversa, donde las grandes cúpulas del poder está validada los comportamientos psicópatas, nos damos cuenta que lentamente, pero cada vez más en las sociedades un poquito más desarrolladas, con una mínima base de bienestar socioeconómico, se empiezan a dar estas búsquedas cada vez más frecuentes de los estados alterados de conciencia. Y digo alterados porque la alteración se puede dar de muchas maneras, ¿sí? La alteración hasta puede ser por vía patológica, pero el consumo de drogas tiene que ver un poco con eso, de drogas nocivas, de drogas que generan farmacodependencia, pero también dentro de esos estados alterados podemos hablar de los estados ampliados de conciencia, en donde se empiezan a utilizar estas herramientas de la tierra, estas medicinas enteogénicas, que vamos a llamar enteogénicas porque es, desde mi punto de vista, la definición más precisa a la hora de hablar de lo que tiene una porción de divinidad. Y cuando hablamos de medicina enteogénica, hablamos de reconectar a las personas con la partícula espiritual que subyace en nuestro ser. No solamente ir a generar estas experiencias extáticas, fuera del ser, para ir a tocarle la puerta a los dioses, como dice un maestro, sino para poder vincularnos con esa realidad sutil, trascendente, perenne, que forma parte de cada ser humano, y de alguna manera es el componente básico de la idea panteísta, de que todo forma parte de este gran concepto llamado Dios, de este Tao, que todo lo conforma. Entonces, teniendo como bases el chamanismo como una de las vías de suministro de la salud bioquímica, de la salud mental, podemos hablar brevemente de lo que es la salud mental antigua. Por un lado, teniendo en cuenta de que el paradigma en el cual hoy estamos parados no necesariamente tiene que ver con las normas de sanidad de nuestra cultura, de las culturas antiguas, ni con la esencia del materialismo o del progresismo, ni con esta cosmovisión hegemónica globalista que de alguna manera ya lo abarca todo y ya las doctrinas que hablamos antes de Occidente, Oriente, ya se están lavando por esta invasión de valores. ¿Qué es la sanidad en los tiempos presentes? Parece ser algo muy funcional a la necesidad de mantener un sistema moviéndose, un flujo capital que esté de alguna manera sosteniendo a las instituciones, y poco tiene que ver con valores vinculados con la cohesión del individuo con los ecosistemas, la vida en los planos sutiles de existencia como los estados oníricos, la interacción con otras formas de existencia físicas o metafísicas, y muchas otras formas que de alguna manera las podemos encontrar en los distintos estudios de antropología de las religiones que nos hablan de cómo era vivir para distintas culturas la vida en esta tierra, a partir de valores no modernistas. Por otro lado, la idea del trabajo con lo sagrado y lo profano.
¿Qué es estar enfermo mentalmente? Podría decirse desde el punto de vista espiritual, sino es estar escindido de nuestra potencialidad trascendente, sino tener las miras tan bajas que solo vemos la necesidad es básica de subsistencia. ¿Sí? No comprendemos nuestra permanencia o nuestra pertenencia a un mundo holístico, un mundo integrativo. Y por otro lado, la cuestión de las potencias místicas del ser, que a veces, no sé, en el campo de la del catolicismo todavía se habla de los dones místicos, a pesar que está solo privado de la casta sacerdotal, pero la cuestión que se testimonia en muchas doctrinas, en muchas historias de maestros, de iniciados, de místicos de la historia, de potencias de la mente o del espíritu más allá del ordinario. ¿Sí? Estas tantas motivadas por el desarrollo natural, que un poco David lo planteaba con el tema de los maestros de Oriente, pero que también podemos empezar a identificarlas a partir del despliegue de un trabajo metódico con ciertas sustancias de la Tierra. Por otro lado, también la cuestión de la cosmovisión animista y no dual, es decir, en el animismo todo está animado, todo tiene un ánimo, un ánima, y de alguna manera parte de la salud mental puede o no depender de la interacción con esas ánimas, ánimas de seres elementales, ánimas de los muertos que nos están hablando, ánimas de energías perturbadoras también de la psique que afectan al individuo. Y por otro lado, la idea del universo daimónico, que esto es interesante, muchos psicólogos, en el caso, por ejemplo, de Jung, lo trabaja en las cartas que se da con Mircea Eliade, hablando, por ejemplo, de lo daimónico y la necesidad de integrar lo daimónico, los espíritus, e incluso integrar a Satanás. Es el concepto que plantea Jung, y es un poco la invitación de estas prácticas de cómo trabajar con la sombra, ¿sí? Cómo desplegar un trabajo a partir del cual una medicina enteogénica despliega en nuestra experiencia la posibilidad de ver nuestro infierno y nuestro cielo interno. Por otro lado, la cuestión de las tradiciones iniciáticas, vinculadas a conocimientos ocultos que se trasladan de maestros a discípulos, ceremonias de renacimiento, que pueden ser a través de plantas o no, pueden darse también a situaciones de aislamiento, privación de comidas, ayunos prolongados, experiencias de descuartizamiento y renovación, esto puede ser en sueños o justamente en estados de trance extático, de danza muy frenéticas. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar intercambiando con chamanes de Siberia, que son los primeros chamanes, los chamanes de Buratia, quienes inventan la palabra, desarrollan la palabra chamán, y la cuestión del desmembramiento y la suplantación del cuerpo del futuro iniciado es algo esencial en la cultura, y la experiencia del ascenso y la comunión divina. Tomo una medicina o me elevo en mi estado de conciencia para vincularme con los dioses, o puedo descender también y tener un diálogo con los muertos, tanto los chamanes muertos o los espíritus detrás de las enfermedades, ¿sí? El espíritu, por ejemplo, de la demencia senil, el espíritu de la depresión, el espíritu de la ansiedad, ¿sí? Esto en la cosmovisión chamánica, donde está incluso la enfermedad está regida por un espíritu. Por otro lado, lo que tiene que ver con el servicio chamánico o la psicoterapia como tradicional, por un lado, hay una contradicción aparente, que esto lo plantea muy bien Mircea Eliade en el libro Chamanismo y las técnicas del éxtasis, que tiene que ver con la enfermedad como rasgo del elegido. El futuro chamán o el futuro terapeuta se convierte en un técnico de lo sagrado y en un técnico de la salud mental porque primero vivió en sí mismo la crisis de la enfermedad, la crisis de la locura y la lucha entre los dos mundos. El iniciado es aquel que vive entre mundos, entonces el chamán es aquel que puede tener un pie en este plano físico y un pie en el plano sutil o fantasmagórico o onírico, como se lo quiera llamar. Por otro lado, el chamán como promotor de los estados de trance, principalmente la vida de las plantas, es algo que está muy presente en todas las culturas iniciáticas. Incluso podemos hablar de lo que es el basamento, toda la cultura griega, por eso hay tantas palabras, justamente la palabra éxtasis es un vocablo griego, porque eran los grandes maestros de los misterios de Eleusis. Invito a que investiguen los misterios de Eleusis, donde las principales mentes del mundo helenístico se retiraban en septiembre a hacer unos trabajos en la costa de Eleusis a partir de distintos tipos de sustancias enteogénicas, vinos, fermentos, hongos, para comulgar con los dioses. Entonces, mucho de lo que es la cosmovisión platónica o neoplatónica que da lugar a nuestra cultura, llamémosle cristiana, tiene ese basamento, tiene un basamento en esas experiencias transpersonales con enteogénicos.
Por otro lado, lógicamente, el atender por parte de este terapeuta chamánico las problemáticas transpersonales, la interacción con los espíritus para pedir favores o justamente para interceder si hay furias, si hay enojos, si hay dependencias, etc. Y por último, la idea de este chamán, como lo plantea Claudio Naranjo, vinculado a la figura de Virgilio, cuando guía al Dante hacia los infiernos, y de alguna manera no va a privar a Dante de vivir esos infiernos y pasar las pruebas iniciáticas, sino que lo va a resguardar y le va a decir, vos podés, échale ganas. Por otro lado, algo interesante que lo sistematiza Stan Groff y Christina Groff en un libro llamado La tormentosa búsqueda del ser, eh, donde ellos sistematizan una serie de problemáticas que son como específicas del campo de lo no ordinario. Por un lado, déjenme que se me acaba de poner esto, no sé qué es. Ahí está. Por un lado, episodios de conciencia de la unidad, lo que son las experiencias cumbres. Esto es un concepto, el concepto de experiencias cumbres. El despertar de la Kundalini, las experiencias cercanas a la muerte, el surgimiento de recuerdos de vidas pasadas, la renovación psicológica por un retorno al centro interno, al centro energético. Crisis chamánicas, ahí puede ser sí, interacciones con otras entidades, cosas de ese tipo, dones que se van despertando. Despertar la percepción extrasensorial, aperturas psíquicas, percibimos seres, percibimos muertos, etc. Comunicación con guías espirituales o canalizaciones de ideas, pensamientos, imágenes, y encuentros cercanos con ovnis, ¿sí? o entidades extraterrestres o de otra naturaleza. Eso es lo que ellos plantean como parte de las problemáticas que a veces exceden a la psicoterapia moderna, y es muchas de las cuales estas situaciones las que promueven que los psicólogos toquen las puertas de guías espirituales, chamanes o médicos tradicionales para atender estas necesidades. A veces hay personas que empiezan a sentir también degradaciones anímicas, como si estuvieran siendo drenados energéticamente hasta llegar a estados de enfermedad, o incluso también, lo que yo añadiría ahí, también problemas en el plano de lo onírico, ¿sí? Tormentos en el mundo de los sueños, experiencias lúcidas, experiencias de desprendimiento corporal, etcétera, por lo cual la medicina entogénica viene de alguna manera a ser un puente en el cual los psicoterapeutas modernos pueden tocar las puertas de la psicoterapia tradicional para poder hacer un trabajo conjunto. Y bueno, las posesiones, que es un tema aparte, un poco más complicado. Después, Leuner hace una distinción muy interesante, que la voy a pasar bastante rápido, respecto a lo que es la terapia psicolítica, es una sistematización que él hace, y la terapia psicodélica. Básicamente la terapia psicolítica tiene que ver con dosis muy bajas. Se busca la emergencia de imágenes oníricas a partir del uso de algún tipo de sustancia psicodélica. Recordemos que lo psicodélico básicamente es lo que manifiesta el alma, lo que potencia las imágenes del alma, pero yo prefiero hablar igualmente de enteogénico porque es como un uso más trascendental. A veces podemos como a veces nos pasa con los sueños, estas imágenes oníricas que son puro reciclaje de la basura que tuvimos en el día. Si estuvimos jugando videojuegos 12 horas seguidas, lo probable es que esa basura psicológica esté siendo como reciclada en el sueño, o a veces son imágenes simbólicas y trascendentales. Básicamente buscamos regresiones, fenómenos de transferencia, se activa y se profundiza un proceso psicoanalítico, se genera múltiples sesiones, se da en múltiples sesiones, se puede generar una discusión analítica del material, hay una comparación con la realidad también, y la finalidad es curar a través de la reestructuración de la personalidad, entre otras cosas. Se puede usar para neurosis, trastornos psicosomáticos, trastornos de personalidad sexuales, etc. Esa es una vertiente. La otra vertiente que plantea Leuner es la psicodélica, que es más intensiva. Se trabaja con dosis altas, ¿sí? El objetivo justamente es llegar a las experiencias cumbres o místicos, cósmicos, místicas de tipo extático, que básicamente rompen todo, generan un parteaguas en la experiencia del paciente, tienen que ver con estas experiencias místicas tradicionales, son de única sesión, ¿sí? Por lo radical de su efecto. Lógicamente se usan con un ambiente acorde, en este caso el psicoterapeuta moderno no tiene un trabajo como lo hace el médico tradicional o el chamán, que es disponerse a energías sutiles para propiciar cantos que van guiando a la persona, un ambiente en el cual se genera un efecto nocebo en el cual tiene que haber plumas, tiene que haber una determinada decoración, hay un contexto que dispone a la persona a una experiencia de orden extraordinario, justamente. No hace falta el diálogo sobre la experiencia porque lo que se establece es una relación entre el espíritu
de la sustancia, de la planta, lo que está detrás de esa medicina, y el paciente, en el cual el guía o el psicoterapeuta no hace más que ser alguien que contiene el trabajo, alguien que va dándole un cuidado energético a la persona que va a consumir la sustancia. Por otro lado, no se busca la adaptación a la realidad, esto es muy interesante lo que plantea Leuner, sino más bien una fijación, una experiencia que sea de alguna manera un contrapunto frente a la vida o a la percepción ordinaria. Si, por ejemplo, la persona viene con intentos de suicidio, y pienso en el caso de un paciente puntual, intento de suicidio porque perdió al padre y no puede superar la pérdida, y bla, 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 y en la experiencia enteogénica de este estado ampliado de conciencia, su padre se le presenta, le habla y le dice: tenés que seguir viva, tenés que seguir tu camino, seguir el camino del corazón, yo te voy a acompañar, yo estoy bien, ya nos vamos a reencontrar. La persona quizás no tiene que integrar en una experiencia ese diálogo, esa interacción que tuvo con esa energía, sino simplemente el psicoterapeuta recordar la importancia de capitalizar la experiencia para cada vez que sobrevenga una angustia, sobrevenga ideas suicidas, recuerda esa postal, esa experiencia tangible en esos estados ampliados de conciencia para poder hacer un contrapunto con su vida. Y por último, es más indicada para neurosis, psicosis, alcoholismo, cosas más bien serias. Bien, perdón el acelere, la velocidad, pero es para que lleguemos a tiempo. La medicina enteogénica, en este caso, básicamente, como toda herramienta psicoterapéutica, insta un proceso iluminador del mundo interno, de los fueros internos. La cuestión que a veces es importante tener en cuenta, mediante lo cual yo no aliento que los psicólogos empiecen a administrar las plantas, es que no solamente estamos hablando de un aspecto farmacológico. No es solamente en el caso de la ayahuasca, la dimetiltriptamina, que genera un efecto de tranquilidad. Hay todo un contexto energético, un contexto sutil, simbólico, sagrado, que es muy interesante tomar conciencia, porque el chamán se dedica a eso, hace dietas para sostener la energía, hace dietas para incorporar la enfermedad y sacarla, hace dietas para poder comulgar con los espíritus y apaciguarlos en sus enojos, entre muchas otras cosas. Por otro lado, hay un marco de condicionamiento también, pero en este caso no es parte de un enfoque teórico, si es conductual, el psicoterapeuta y demás, tiene que ver muchas veces de cuál es su raíz cultural, si viene de una raíz de una planta, si viene de una raíz de una etnia. Por ejemplo, si viene de toda la cultura peruana, estamos muy llamados a hablar de las envidias, de los gualichos, de toda esa clase de cosas, y quizás no está tan presente en otras doctrinas chamánicas que pueden hablar de espíritus con otras cualidades. A pesar de que, como he podido comprobar, América y Siberia están muy conectados, porque tiene que ver de alguna manera con las experiencias en estos estados ampliados que han hecho todos en común, y hay muchas relaciones chamánicas a lo largo del mundo. Por eso nosotros trabajamos mucho con el tambor chamánico, porque no buscamos la apología del uso de sustancias, sino el empoderamiento del individuo, comprendiendo que los estados ampliados de conciencia son naturales de la potencia psíquica y espiritual del individuo y no son exclusivas del uso de un fármaco. Por otro lado, que la medicina enteogénica Oye, siempre Inti, perdón, te quiero interrumpir, solo para que no vayas con tanta prisa. Eres el último ponente, entonces si te llevas unos minutos más, unos minutos menos, no importa, para que no te vayas con prisa y disfrutes tu tiempo aquí, porque noto Dale. que ya le estás metiendo más prisa, entonces no importa el tiempo, tú disfrútalo. Vale, excelente. Gracias, perdón. Tengo 38 diapositivas y como me voy de viaje mañana, tengo pacientes al ratito, así que espero que vayan procesando, tomen notas, cualquier cosa después en las dudas lo hablamos. Siempre estamos hablando de procesos originales inmutables, de ahí lo difícil de hablar de ciencia chamánica, si bien hay técnicas, si bien hay tecnología, hay procedimientos y sistematizaciones y replicamos resultados. Cada vez que uno trabaja con una medicina enteogénica, siendo el mismo paciente, en un contexto similar, las experiencias siempre son distintas. Siempre nos enlaza con universos, con dimensiones del ser diferentes. Por otro lado, esto es muy importante y tiene que ver con la idea de emancipación. Estas son herramientas de liberación. Buscamos la libertad total, buscamos el ir accediendo a estados cada vez mayores de conciencia, mayores de energía, mayores de comprensión, de comunión con el todo. Y lo que hacen las medicinas enteogénicas no es ponerle toda la responsabilidad al chamán o al guía o al terapeuta, sino responsabilizar a la persona por su propia enfermedad, por sus limitaciones de estado de conciencia,
Entonces las herramientas, si bien hay culturas chamánicas en las cuales es el médico tradicional el que toma, por ejemplo, en el mundo shipibo toma el médico la ayahuasca, pero quizás el paciente no la toma. En la cultura mapuche del sur de Argentina y Chile también pasa algo similar. Lo ideal es cuando la persona realiza la ingesta de la medicina y puede acceder a sus propios procesos, a sus propias visiones de aquello que lo enfermó, a sus errores, sus malestares, sus equívocos. Un caso muy interesante que tuvimos hace un tiempo de una paciente que tomó la medicina de la yanga, que es una medicina, es un análogo de la ayahuasca, que es la medicina que sigue el tiempo. Voy a hablar un poco de ella. Vengo escribiendo un libro que espero publicar el año que viene sobre esta medicina y su potencial terapéutico. Ella tomó la medicina y su experiencia fue de ver gusanos, demonios, un montón de cosas. En mi espacio de energético es muy cuidado y yo no sentía que hubiera ninguna amenaza. Lo siento en el cuerpo cuando pasa algo así. Porque de la misma manera que hay virus y bacterias en el plano físico, lo hay también en el metafísico. Y es ahí donde están los riesgos en el suministro de las plantas, donde siempre hay que tener una capacitación acorde para entender cómo manejar estas energías. Lo mismo que un químico que está en el laboratorio, que tiene que tener principios básicos de asepsia para poder tener un entorno experimental 100% controlado. Lo mismo a nivel metafísico. Por eso hablamos, no sé si va a estar más adelante, que las plantas son de alguna manera microscopios del mundo interno, de la psique profunda. Y esta mujer veía cosas espantosas y le di la contención, regresó, y algo en mí me decía que esta mujer había hecho algo mal para experimentar eso. Algo me dijo, hoy en esta noche en los sueños le van a dar la información, ¿qué fue eso? Y al día siguiente me llama y me dice, como muy apenada y haciéndose la tonta de alguna manera, decía, no, yo en algún momento estaba sufriendo mucho en el trabajo y fui con una señora, con mi hermana, para que nos ayude, porque teníamos jefes muy complicados y bueno, esa señora nos dio algo para que enterremos en un panteón y bueno, y hicimos ese entierro y lo que soñé fue eso. Y claro, dentro del camino de la brujería o el chamanismo, esos son trabajos de daño, ¿sí? Y esta mujer estaba experimentando en su propia experiencia enteogénica la podredumbre del trabajo que había hecho, el daño que había hecho, pese a estar justificado por un malestar, por ser víctima de no sé qué cosa. Entonces, mucho de la experiencia que vive la persona es también no solamente de cielo e infierno a nivel interno, sino también de la posibilidad de redención, de la posibilidad de ver los equívocos, de ver los momentos en los cuales traicionó a alguien, y como lo plantea Naranjo, que fue un gran experto de guiar como Virgilio a las personas al inframundo, a poder encontrarse con sus propios demonios, a poder redimir a los propios demonios. Wouter Hanegraaff para mí es un autor muy interesante. En un libro que se llama Entheogenic Esoterism dice: los sacramentos esotéricos acreditan la capacidad de romper el hechizo de dominación mental en la sociedad actual y restaurarnos de consumidores ciegos y pasivos, manipulados inconscientemente por el sistema, a nuestro estado original de espiritualidad libre y autónoma. Seres, al igual que la píldora azul de Morfeo en The Matrix, abren a los participantes ojos, haciéndolos despertar a la verdadera naturaleza del engaño colectivo pasado como realidad y presentarles un universo más amplio y significativo de verdad espiritual, amor y luz. En resumen, se considera que proporciona gnosis en un sentido gnóstico dualista, más que hermético, un conocimiento de salvación de la verdadera naturaleza de uno mismo y del universo, que no solo abre los ojos espirituales del individuo, sino que también lo libera del dominio del sistema cósmico. Y acá es donde parte del trabajo de emancipación, entiendo estas herramientas, es ir rompiendo constantemente conceptos. Son herramientas epistemológicas del espíritu. Nos van moviendo, nos van cuestionando. Por eso no son cómodas estas herramientas y por eso es muy interesante que se establezca un puente entre la medicina tradicional enteogénica y la psicoterapia moderna. Eso es lo que yo entiendo que es el futuro, interdisciplinariedad colaborativa, sin oposiciones, comprendiendo que cada quien tiene una especificidad del trabajo y procedimientos que en el caso, por ejemplo, un guía terapéutico de plantas medicinales, un chamán, no da un procedimiento sostenido, una terapia sostenida para realizar una integración progresiva a la vida, sino que da una contención ligera para ver si está bien y nada más. Pero al mismo tiempo el psicoterapeuta moderno no logra tener estas herramientas para meterse en el inconsciente profundo de la persona, en la psiquis, para estimularlo a una experiencia de éxtasis o de trance y guiarlo a una situación de confrontación con su mundo interno.
Por otro lado, hay algunas cuestiones de contexto. Por un lado, en lo que es la psicoterapia chamánica, la cuestión de que es muy importante el aspecto del libre albedrío, de la voluntad para realizar la curación, la información general que se tiene que realizar, de qué vamos a tomar, en qué contexto, para qué sirve, una preparación acorde que es muy importante para disminuir riesgos, para preparar el propósito. Se habla del intento, la intención, lo mencionó David en el campo de las medicinas, es muy importante porque le vamos a tocar las puertas a los dioses. Entonces, ¿para qué se las vamos a tocar? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué queremos trabajar? ¿Qué auxilio queremos pedir? Por otro lado, un espacio sagrado, un contexto que no tiene que ser farmacológico, que no tiene que ser el de un hospital, sino que tiene que ser un espacio preparado para el manejo de energía que se va a realizar. Por otro lado, una interacción del guía y el paciente, que es muy importante, la confianza, porque de alguna manera es un guarura espiritual el guía o el chamán, es un protector que nos va a garantizar que nos metemos en estos estados ampliados y vamos a poder disolvernos y de alguna manera reensamblarnos con total cuidado, sabiendo que en estos tiempos hay muchos accidentes por falta de terapeutas preparados, coherentes, éticos, en todo sentido. También hablar de la información particular, de acuerdo a la necesidad de la persona y su intención, y el consumo propiamente dicho, y la contención, acompañamiento posterior, donde ahí la terapéutica chamánica hace un poco agua y de ahí es donde es importante el poder establecer puentes con la psicoterapia moderna. Y la integración final. Por otro lado, hablamos de procesos que es importante tener en cuenta. Por un lado, el consumo de la medicina es una instancia de muerte porque muere un estado de conciencia y nace un estado de conciencia empleada. Por lo general se despliega un campo de visión donde la persona puede ver sus errores, puede ver su vida, puede ver lo que hay más allá, puede ver su contraparte etérica, donde experimenta una serie de situaciones en esos estados que algunos terapeutas básicamente lo viven como experiencias de cielo o de infierno. ¿Me voy a las grandezas de mi ser, al empoderamiento o me voy al subsuelo de mi psique? Y por último, el renacimiento modificado, un renacimiento en el cual tenemos que integrar el trabajo. ¿Qué tipos de cambio? Dice Sidney Cohen, que fue un investigador en el campo del LSD, psiquiatra, básicamente de percepción, de cognición, de afecto, ¿sí? De comportamiento, de actitud, de estado de conciencia y de sensación de la realidad. Estas herramientas no son para jugar, no son para jugar a ser espiritual o a ser semidioses, para estar haciendo turismo energético. Son herramientas, de alguna manera, para tocar aspectos de nuestro mundo interno y desplegar cambios, desplegar un proceso transformacional efectivo. Algunos beneficios que pueden generar. Toma de conciencia integral, tratamiento para adicciones, son muy eficaces estas herramientas, porque a veces las adicciones están muy vinculadas a lo que en el chamanismo se hablan de parásitos o energéticas externas que están de alguna manera pegadas a la psique y están estimulando el consumo. Muchas veces cuando hemos tratado en ceremonias adictos se parecen más a experiencias de exorcismo que otra cosa. Trastornos de bipolaridad, tratamiento de traumas, de estrés, suavizar también la estructura de personalidades muy condicionadas, personas que creen ser de determinada manera, y generar este proceso que también se mencionó antes de la despersonalización, despegarme de quien quiero ser. Por el otro lado, disolver rasgos compulsivos, conectar con emociones soterradas, volver a sentir compasión con uno mismo, empatía, la conexión con el dolor propio, el dolor que hemos causado, el refuerzo a la motivación para salir adelante, para generar cambios. Y esto es muy importante, el aumento de la autodeterminación para trascender esos estados. Puedo salir yo mismo, tengo la fuerza, tengo la entereza. Eso tiene que ver con el estado de paz en el cual me encuentro, pero también la percepción de un poder superior respecto al propio. Tengo un espíritu más grande que me está acompañando y puedo romper esta adicción, puedo romper esta limitación, me están acompañando esos espíritus, estas deidades, mis ancestros, y tengo un batallón detrás queriendo lo mejor para mi vida. Y por otro lado, que en un contexto de seguridad, en un contexto ético, en un contexto de medicina tradicional, no hay ninguna posibilidad de generar dependencia por parte del uso de estas herramientas. De hecho, el buen terapeuta busca este uso único, por decirlo de una manera. Hay tanta gente que ayudar que lo que se busca es la mayor eficacia terapéutica. Por otro lado, antes de ir cerrando, sí quisiera hablar un poquito mínimo de el uso de la Yanga, que es la medicina que yo me estoy especializando porque es una medicina que no atenta con la legitimidad de ningún pueblo, de ninguna cultura, es una medicina moderna, pero con un potencial terapéutico enorme. Básicamente se basa en una molécula que es la dimetiltriptamina,
se sintetiza en la década del 30, y de alguna manera la yanga se formaliza por los 2000 como sustancia, pero no en un contexto de medicina tradicional. Lo que se viene estudiando, lo que nosotros venimos practicando es el potencial terapéutico que no tiene nada que envidiarle a otras herramientas enteogénicas, conocidas como la ayahuasca, la huachuma, que sí, en el caso de México, el jicuri, que sí están siendo objeto de depredación, de saqueo, de serios problemas. La yanga es abundante porque puede extraerse dimetiltriptamina de muchas fuentes vegetales a lo largo del mundo. Hay una historia que no me voy a detener, pero lo interesante es esto: no nace en un contexto tradicional, no está definido por un contexto cultural, hay altísima disponibilidad en el mundo. De hecho, la dimetiltriptamina es un alcaloide endógeno del ser humano, está en nuestro propio cuerpo. Esa es una investigación, una comprobación que data de la década del 60. Aún así, en la gran parte de los países está penalizada. Tiene rasgos de universalidad también. Le he podido dar a personas en Rusia, tanto de Oriente como mismo chamanes siberianos, etcétera, y se adapta a la cosmovisión de cada persona. Es personalizable porque no se extrae de una fuente única, sino que es una alquimia de plantas. Entonces cada médico tradicional elabora su dosis. No tiene riesgo de toxicidad en los buenos usos. Y por otro lado, en cuanto a innovación psicotecnológica, tiene esta cuestión de que es fácil su uso, es durable sus efectos, tiene mucha estabilidad de alguna manera en su trabajo, es moderada en el proceso en el cual se conecta con la persona, es pertinente siempre ante las necesidades de la persona, permite la retención memórica, cosa que a veces el consumo de la dimetiltriptamina sola no se genera, permite una asimilación de la experiencia y por otro lado conlleva una guía metafísica autónoma, que es lo complicado a veces cuando hablamos de ciencia. Hay detrás de estas sustancias una inteligencia que va conduciendo la experiencia a la persona. Entonces, en resumen, es una medicina muy potente para investigar y aliento a los que están asistiendo que puedan acercarse conmigo, con quien sea que esté trabajando, para conocer más cómo es ella, porque garantiza un mayor espectro terapéutico, una mayor posibilidad de recurrencia y una mayor versatilidad en su uso. Y lo último que quisiera, me voy a adelantar, algunos usos dentro de estas herramientas. La más importante en este campo, a pesar de que se puede hacer un uso gnóstico para entrar en estos estados y preguntar, adquirir conocimiento, hasta un uso lúdico que es válido en algunas sustancias, el que a nosotros nos interesa es el neochamánico. ¿Por qué el neochamánico? Porque buscamos meterle ciencia, investigación y adelanto a las prácticas tradicionales. Vengo caminando hace mucho tiempo con abuelos de la tradición, con indígenas, etcétera, y puedo garantizar por haber convivido con ellos que sus alcances son limitados. Todavía no han hecho un salto a las necesidades del mundo moderno, a nuestros problemas modernos, a las características de la psicología moderna. Por eso es importante la innovación sin perder la tradición. Voy a saltar algunas cosas, esto ya es todo extra. Básicamente en el contexto de uso de estas herramientas podemos hablar de ceremonias individuales guiadas, ceremonias colectivas guiadas, núcleos de sanación también. La foto de la izquierda es una sesión que le dimos de sanación a un cura de la Iglesia Católica que había sido intervenido por un tumor en el lóbulo frontal y la yanga hizo un efecto que parece milagrero, pero por la intervención quirúrgica había perdido el oído de la oreja derecha y la yanga le reconectó la capacidad auditiva. Y eso tiene que ver con algo que está indicado un poco más adelante, y me voy a adelantar acá, que tiene que ver con que esta sustancia tiene un basamento científico comprobado de una investigación de hace 2 años en España, acerca de cómo la dimetiltriptamina, o DMT también llamada, lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, es un tecnicismo que me supera, activa el nicho neurogénico subgranular del hipocampo a través del receptor sigma-1. Esto de alguna manera repercute en propiedades neurogenésicas que sirven para tratar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, por ejemplo, o también daños neuronales agudos, como puede ser personas que por consumo de sustancias dañinas, drogas, tienen lesiones cerebrales o han tenido accidentes cerebrovasculares. Esta sustancia puede generar nuevas relaciones sinápticas para recuperar al paciente. Al mismo tiempo que, pese a que los cambios pueden darse por una experiencia energética, espiritual y demás, también pueden darse a comprensión de que la dimetiltriptamina genera nuevas rutas neuronales que le dan posibilidades de comportamiento distinto al cerebro
frente a un estímulo. Y me vuelvo un segundito atrás. Dentro de los alcances terapéuticos, y con esto voy cerrando, podemos hablar de estabilidad psicológica perdurable en el uso de estas herramientas. No son para simular estar bien y tener un momentáneo estado de iluminación o bienestar. Permiten un un efecto de compostura anímica, recuperar las emociones, la autoestima, recuperar el amor a sí mismo, recuperar la empatía. Curaciones fisiológicas también, que es un tema delicado. Hemos tenido curaciones de desgarro, por ejemplo, con una sustancia como esta que es fumada, y uno dice, ¿cuál es el fundamento científico para eso? Tratamientos de adicción, lo hemos dicho. Procesos tanatológicos, como el caso que decía de la chica que había fallecido el padre a la hora de hacer duelos. Síndromes por serotonina o síndromes serotogénicos por el abuso de sustancias, también se usa para eso mismo. Y daños energéticos, que es un tema dentro de la brujería que no lo vamos a profundizar. Dicho todo esto, me gustaría cerrar y dar lugar a las preguntas con una serie de ideas. Por un lado, que la posibilidad de alianza entre la psicoterapia moderna y las guías espirituales chamánicas enteogénicas pueden dar lugar a varias cosas. Por un lado, promover procesos con lo mejor de los dos mundos. Algunas de las características ya dije de las dos cosas, que entiendo que cada vez puede haber más colaboración entre psicoterapeutas y chamanes. Comprender también la especificidad de cada una de las prácticas sin que haya superposición. No estamos compitiendo por pacientes, no se compite por clientela. Por otro lado, priorizar la labor sobre la toma de conciencia como motor de la transformación. El objetivo es el mismo de ambas vertientes, si es que podemos hablar de dos vertientes bien distintas. Al mismo tiempo, valorar las prácticas enteogénicas como procesos de percatación, de visión interna o de insight, ¿sí? En términos Gestalt. Y por otro lado también reducir la tendencia a interpretar curas definitivas, saber que necesitamos tener procesos, seguimientos, contextos de acompañamiento, etcétera, y saber que estas herramientas también son una forma de generar purgas seguras, sabiendo que la purga es una de las grandes herramientas terapéuticas de la psicoterapia. Dicho esto, me gustaría cerrar con una frase del Viaje Sanador de Claudio Naranjo, donde él dice: la psicoterapia bien entendida y el misticismo o esoterismo bien entendido no son más que diferentes etapas en un único viaje del alma, diferentes niveles en un proceso continuo de expansión, integración y autorrealización de la conciencia. Dicho esto, me hice 45 minutos, doy por cerrada la ponencia, espero que se haya entendido algo, perdón por el acelere, y bueno, quedo abierto si hay alguna duda, comentarios, etcétera. Wow. Yo tengo unas preguntas sobre el DMT que hay, Bufo, Tepescohuite. Muchas gracias, Cinti, por esta gran presentación y también por esta iniciativa, ¿no? De empezar a hacer una convergencia entre diferentes tipos de modelos de desarrollo, diferentes tipos de modelo práctico, en donde va más allá si es algo actual o es algo ancestral, sino que ya es más bien cómo podemos utilizar la evolución humana y la evolución de esta tecnología y también como de estos espacios sagrados para ayudar en estos momentos de crisis, ¿no? Como dices, hay tantas personas que lo ideal es hacerlo de un momento en específico o de un solo dosis, un solo uso. Entonces, considerando la crisis que estamos viviendo y la necesidad que tenemos para cambiar de rumbo, pues consideramos que es un buen camino, ¿no? Que trabajar con los chamanes, pues es un aspecto que se ha olvidado dentro de la psicología, es un aspecto que se ha dejado muy por aparte y no se ha estado desarrollando tanto científicamente. Entonces, parte de aquí también como la iniciativa de empezar a medir estos espacios de una forma tanto virtual como digital y también experiencial y vivencial, ¿no? Alimentando este algoritmo de la conciencia que tenemos para también de alguna forma sintonizar con diferentes algoritmos y llegar a una meta en común, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu presentación.
No sé si alguien tenga preguntas, no sé si alguien quiera igual hacer algún comentario sobre la ponencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y pues esto solo deja más claro la importancia que tienen las nuevas tendencias, em, pues para descubrirnos y para ir sanando diferentes cosas que antes por lo menos no estaban en el radar del paradigma tradicional. Entonces, muchas gracias y estuvo muy, muy interesante.